Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos a avanzar en este recorrido por los libros de nuestra Biblia. Así que hoy vamos a ver el libro de Habacuc. Entonces vamos a seguir con esta serie y el título que le he puesto a la enseñanza de hoy es Injusticia en la Palabra. Y por supuesto, de entrada lo primero que tengo que hacer es aclarar ese término. No quiero decir con este título que en la palabra de Dios haya injusticia, de ninguna manera, claro que no, ni mucho menos en Dios, sino que en la Biblia, la palabra de Dios que estamos estudiando libro a libro en esta serie, nos habla de la injusticia. Ella no ignora esta verdad. Dios a través de su palabra nos muestra que Él es consciente de que estamos en un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad. Y como siempre lo he dicho, y no es frase de cajón, pero es cierto, cada uno de los libros de nuestra Biblia es particular, es único. Claro, a veces los temas se repiten porque pues obviamente las problemáticas y las situaciones de este mundo siguen siendo las mismas, pero a la vez cada libro es único y particular y está allí con un propósito. Y este libro del profeta Habacuc es un libro muy corto, por supuesto, por eso hace parte de los profetas menores. Solamente 3 capítulos, te lo recomiendo, por favor, léelo en casa. Te demora solamente 10 minutos. Y este libro es curioso. Hemos visto ya profetas que han hablado a Israel, al reino del norte, al reino del sur, han profetas que han hablado a otras naciones, profetas cuya palabra ha sido para confrontarlos a ellos mismos, como en el caso de Jonás. Pero aquí en el libro del profeta Habacuc encontramos algo que se puede denominar diatriba, aunque es una palabra muy fuerte. ¿Qué significa esto? Es un hombre que está preguntándose, que está cuestionándose, pero más que a sí mismo, mejor está preguntando a Dios, está cuestionando a Dios, pero de una manera sana. Por eso la diatriba es quizá como un alegato o como una circunstancia donde yo reclamo, donde yo me quejo. En un sentido sí, pero este profeta Habacuc lo hace de una manera sana. Habacuc se cree que escribió esto más o menos por allá en el 607 antes de Cristo, ubicándonos primero en el reino del sur. Si es el 607, tiene que ser reino del sur porque recordemos que el reino del norte cayó en el 722 antes de Cristo bajo los asirios. Hace 8 días recordábamos eso. Es muy importante, quizá alguien diga, ay, pero todo esto de geografía y todo eso, pero es sumamente importante. ¿Por qué? El norte ha caído. Y aún así, a pesar de que Dios castigó al reino del norte, el reino del sur no aprendió nada de esto. Y en este momento el reino del sur está a punto de caer. De hecho, en este contexto, los babilonios ya se están acercando, están conquistando muchas tierras y los babilonios van a venir a conquistar el reino del sur. Pero en este caso, Habacuc no está reprendiendo a Israel, en este caso a Judá, el sur. Ni siquiera Habacuc está hablando acerca de una nación vecina. Habacuc más bien se está preguntando qué pasa con la injusticia, por qué Dios no actúa. Y en otras palabras, este libro es prácticamente para Habacuc. Es como una conversación entre Habacuc y Dios. Entonces, este libro nos habla de ese problema real que tenemos en este mundo. Hay maldad, hay injusticia, hay dolor, hay destrucción a nuestro alrededor. Y nuevamente, aunque este libro fue escrito hace muchos años, 600 años antes de Cristo, estamos hablando de aproximadamente unos 2600 años, habla de una manera muy particular a nuestra época, a nuestra actualidad. Y para terminar esta introducción, yo quiero hacer algo, les quiero resumir el libro de Habacuc. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque es muy simple. Este libro es muy simple de entender, es muy sencillo, es maravilloso, por supuesto. A pesar de su simplicidad, es precioso, como todo en la palabra, pero les quiero resumir el libro porque uno puede entender el libro claramente. Pero más que entender el libro es lo que el libro nos quiere enseñar. Así que quiero que veamos lo que el libro nos quiere enseñar, pero antes les quiero resumir el libro. ¿De qué se trata el libro? Podemos dividirlo en 3 secciones, como está en nuestras traducciones, 3 capítulos. El primer capítulo empieza diciéndonos en el primer versículo quién es Habacuc, y luego Habacuc empieza preguntándole a Dios, Dios, ¿qué pasa con la injusticia de este mundo? Y Dios le responde. Eso sucede en el primer capítulo, pero en ese momento Habacuc está hablando del propio pueblo de Dios. Es decir, él se está quejando por el pecado, la maldad, la injusticia que hay en medio de él, a su alrededor. No de las naciones lejanas, sino del propio pueblo de Dios. Y dice, Dios, ¿tú no vas a hacer algo? Imagínense cómo estaba de corrompido el pueblo de Dios, que hasta un hombre de la misma nación, el profeta Habacuc, está diciendo, Dios mío, tú debes hacer algo con esta maldad que hay en medio nuestro. Y Dios le dice, claro que lo voy a hacer. ¿Pero qué le dice Dios? La respuesta que Dios le da a Habacuc es muy curiosa porque parece ser que no arregla nada, sino que empeora todo. Dios le dice a Habacuc, claro, de hecho no se va a demorar. Muy pronto yo voy a castigar a la nación, pero lo voy a hacer a través de los babilonios. Y cuando Dios le dice esto a Habacuc, entraríamos al capítulo 2, donde entonces Habacuc dice, espérate, Dios, un momento.
Yo te estaba diciendo que está bien, que estamos en medio de pecado, de maldad, de injusticia, pero no es para tanto. Los babilonios, ¿sabes, Dios? Ellos sí son malos. Está bien, aquí hay maldad, pero en nada de comparación. ¿Cómo vas a permitir que los babilonios vengan y nos destruyan? Y Dios dice, es que también los voy a destruir a ellos en su momento. En esencia, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Habacuc? Y en eso se basan los dos primeros capítulos. Cuando Habacuc entiende la realidad de todo esto, ¿cómo termina el libro de Habacuc? Porque él entendió lo que Dios me está diciendo es real. Si a eso vamos, todos somos injustos, todos somos pecadores que merecemos la justicia divina. Y entonces Habacuc termina en el capítulo 3 haciendo una oración y diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Diciendo, Señor, realmente esta es la verdad, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres justo. En otras palabras, aunque no es lo que dice literalmente, pero es como si Habacuc dijera, perdóname por ser tan insolente y preguntarte, cuestionarte. Al contrario, quizás yo no entiendo las cosas, porque de hecho Dios no le da respuestas directas, sino que le dice a Habacuc, si yo estoy haciendo esto es por algo. Y de eso se trata el libro de Habacuc, pero ¿cómo podemos aplicar esa verdad en nuestras vidas? Quiero que veamos eso en esta enseñanza. Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos. Así que lo primero que quiero que veamos es que el libro de Habacuc nos muestra que la palabra de Dios no tiene ningún problema de hablar de la injusticia de este mundo que nos rodea y que aún Dios la permite. Pero lo primero que nos enseña este libro, y lo podemos ver claramente en el primer capítulo, es que Dios está en control. En primer lugar, el control de Dios. No importa cuánto pecado, no importa cuánta maldad, no importa cuán perversas puedan ser las personas, las naciones, los pueblos a nuestro alrededor. Hasta quiero decirlo porque esto está en el contexto. No importa aun si en ocasiones el mismo pueblo de Dios está siendo perverso y malvado, desobedeciendo a su Dios, a su Señor, a su Salvador. Aún así, siempre Dios ha estado, está y seguirá estando en control. Precisamente les decía, después de en el primer capítulo, versículo 1, decir quién es Habacuc, vayamos al capítulo 1, versículos 2 al 6. ¿Cómo empieza este libro? ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Entonces Habacuc, recordemos, está en este primer capítulo diciendo, Señor, en medio mío hay pecado, hay maldad y te he pedido ayuda y parece que tú no respondes. Te estoy diciendo, mis vecinos, mis familiares, amigos, conocidos son malvados y tú no haces nada. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Entonces muchas veces nos pasa, a nuestro alrededor hay pecado, hay maldad y quizá estamos esperando, ¿a alguien le ha pasado que Dios actúe? Los que están a nuestro alrededor nos hacen daño y estamos esperando que Dios obre. Eso le estaba pasando a Habacuc, versículo 3. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Dos cosas allí. Entonces, ¿de quién está diciendo Habacuc esto? ¿Del propio pueblo de Dios? ¿Del reino del sur, de Judá? Los judíos. Y Habacuc también es un judío, pero él ve tanta maldad en medio de su pueblo. Pero lo segundo que quiero que veamos es esa parte final de ese versículo. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y claro, ese también es otro punto. Quizá a veces nos imaginamos pecado, maldad y ya saben, siempre estamos pensando en matar, en robar, en violación. Y claro, eso es pecado, eso es maldad y eso está mal. Pero, ¿qué dice allí al final? También gente que le encanta discutir y pelear. Cuando yo miro esto digo, no, pues ese es el pan de cada día, ¿no? Hasta a veces como cristianos. Pero también allí nos enseña una gran verdad. Cuando uno es cristiano realmente, hasta discutir, pelear, eso uno no se siente ya bien. Uno quisiera vivir siempre en paz. Para eso nos llamó Dios. Sin embargo, ¿saben qué es lo interesante? Habacuc estaba harto de eso. ¿Por qué? Porque es donde entendemos. Cuando Dios nos salva, cuando Dios hace una obra en nuestros corazones, nos permite ver la realidad, cómo es el pecado realmente, cómo es la maldad. Y empezamos a odiar la maldad, aunque el mundo vive feliz en la maldad. Y Habacuc está triste y se lamenta por esto. Versículo 4, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Nuevamente, si vemos, parece ser que esto fue escrito el día de ayer. No, fue escrito hace más o menos 2600 años, pero parece que fuera la misma realidad de nuestros días. No es por lo que nosotros constantemente nos quejamos, no es de lo que habla todo el tiempo las noticias. Peleas, discusiones, hasta por las cosas por las cuales la gente se mata, esposos que se odian cuando se juraron amor. ¿Por qué? Porque empiezan con peleas y discusiones y finalmente aquí también tenemos injusticia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido y es el pueblo de Dios. Y Habacuc está viendo esto y está diciendo, Señor, tú no vas a hacer nada. El versículo 5 dice, el Señor respondió, y aquí es donde viene la respuesta de Dios. Observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Qué fuerte esto, ¿por qué?
pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Dios le dice a Habacuc, mira, voy a hacer algo increíble. Entonces, imagínate ese lenguaje. ¿Tú qué esperarías si Dios dice que va a hacer algo impresionante? Algo que la gente parece que no va a creer. Quizá muchos cuando les encanta sacar versículos fuera de su contexto dirían, aquí Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas. Sí, pero ¿de qué se trata? ¿Qué dice el versículo 6? Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo. Aun cuando Dios trae justicia sobre este mundo, aun permitiendo la maldad y destrucción de este mundo, mis hermanos, Dios dice que esto es impresionante, que esto es maravilloso y deberíamos asombrarnos. Pero aquí nuevamente quisiera recalcar algo muy fuerte. Quizá este es el tipo de enseñanzas tan fuertes que aún a veces muchos cristianos se les torna difícil entender esto. Y lo digo porque, bueno, por la gracia de Dios, yo creo que a costa de tanto ver esto en la palabra, ya como que estoy de acuerdo o estoy acostumbrado. Pero al principio esto era muy difícil para mí. Pero es bíblico. Dios mismo dice que Él está levantando a los babilonios. Dios mismo fue el que levantó a esos babilonios que eran malvados y perversos. Vuelvo y les digo, cuando Habacuc, y lo vamos a ver en un momento, cuando Dios le responde esto a Habacuc, Habacuc dice, no, Dios, espera, ¿cómo se te ocurre? Nuevamente, sí, nosotros somos malos, pero esos son perversos, demasiado perversos. Hace 8 días hablábamos del imperio asirio, que fue muy perverso, muy malvado, pero los babilonios se cree que eran todavía más malvados, tanto que ellos destruyeron a los asirios. Y no solamente esto, Babilonia se conoce como el imperio más rico, poderoso de la antigüedad. De hecho, se cree que quizá fue el imperio más rico en toda la historia hasta el día de hoy. Ellos eran ricos, fuertes, poderosos, pero así como eran ricos, fuertes y poderosos, eran también malvados y perversos. Sin embargo, Dios dice que Él mismo era el que los estaba levantando. Mis hermanos, siempre Dios ha estado en control de la maldad de este mundo. Nada en este mundo ocurre por casualidad. Y sí podemos ver, ahí es donde viene lo interesante. Dios mismo no es el autor del mal, pero sí permite el mal. Y Dios estaba permitiendo que este imperio babilónico se levantara y subyugara a otras naciones porque Dios estaba castigando a esas naciones. Y aún Babilonia vino y finalmente conquistó en el 586 a.C. a los judíos y los deportó a Babilonia, pero Dios lo estaba haciendo como un juicio contra la injusticia de su pueblo. Pero aún así Dios mismo dice en otras palabras que estos babilonios, aunque son un pueblo cruel y violento, Dios es quien los está levantando, marcharán por todo el mundo. En otras palabras, ellos van a cumplir mi justo juicio, aunque a la vez lo que ellos estaban haciendo, los mismos babilonios, era maldad y era pecado. ¿Qué es lo que nos está entonces enseñando la palabra de Dios? Dios siempre ha estado en control, aún de la maldad de este mundo. No es que Dios no supiera que su pueblo era injusto. No es que Dios no supiera que los babilonios eran malvados y crueles y perversos. Dios obra aún en medio de esto. Y esto es lo que a veces nos resulta difícil comprender. Dios obra aún en medio de la maldad. No que Dios sea el autor de la maldad, pero aún Dios la permite para sus propios propósitos gloriosos. ¿Qué dice, por ejemplo, el mismo capítulo, versículos 11 al 13? Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Es decir, que ese imperio que es tan famoso en la antigüedad, hay documentales impresionantes sobre Babilonia. Y mis hermanos, ¿saben qué dice? Dios fue el que los levantó, pero ¿cuál fue el mismo pecado de los babilonios? Su orgullo, su arrogancia. Porque al final ellos creían que eran ellos mismos. Ellos creían que su propia fuerza era su Dios. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor dijo, miren la Babilonia que he creado? No, era Dios mismo quien estaba permitiendo eso, pero ahí es donde vamos. Es tan malvado y perverso salir y matar a personas, destruir ciudades, como ser orgulloso. Y ahí es donde obviamente la palabra de Dios empieza a confrontarnos a todos. Entonces uno podría mirar cómo le está pasando a Habacuc, y ya les resumí, ya me les adelanté un poco. Al final Habacuc va a terminar alabando a Dios. Porque lo que digo, cuando uno entiende las cosas correctamente a la luz de la palabra es cuando todo cambia. Siempre lo he dicho, mis hermanos, no debemos tener temor de hacernos preguntas. Es más, aquí Habacuc estaba cuestionando a Dios. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas en medio de la injusticia? Y Dios dice, espérate un momentico, que yo sí lo hago, solo que no es en tu tiempo, sino en el mío. ¿Qué es lo que le está mostrando Dios a Habacuc? Sí, los judíos son perversos, a pesar de que son mi pueblo. Lamentablemente son malos. Y el problema es que quizá tú estás pensando que los babilonios son más malos, pero el punto es que todos somos malos. Bueno, Dios no, pero nosotros somos malos. Porque si no es que quizá, como decimos, yo no mato, yo no robo, pero vaya como somos de orgullosos. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor nuestra roca,
Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Entonces ahora Habacuc está reconociendo esto. Pero ¿qué dice el versículo 13? Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente a la traición ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Entonces ahí es donde Habacuc dice, en comparación con los babilonios, nosotros somos unas mansas palomas. No es verdad. Ahí es donde está el problema, el conflicto de compararnos. Hace 8 días lo decía, hoy lo quiero decir nuevamente porque es verdad. Si yo me comparo con Adolfo Hitler o con Stalin, no, pues mejor dicho, lo que decíamos, Alex, es un santo, una santa paloma, mejor dicho, que salga volando, que le salgan alas y aureolas. Pero si yo me comparo con la justicia de Dios, si yo me comparo con Cristo, soy un vil pecador. Y tristemente eso es lo que pasa cuando empezamos a compararnos. Entonces, según eso, Israel, Judá comparado con los babilonios, no, pues son justos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrarle realmente a Habacuc? Precisamente allí en el capítulo 1, versículo 17 dice, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Parece ser que ahora a Habacuc lo que le importa es saber qué va a pasar con los babilonios. Pero ¿qué es lo que Dios le está mostrando a Habacuc? ¿Cuál es nuestro primer punto? Dios está en control de todo esto. No, a pesar de que todo esto está sucediendo, Dios está en control, Dios no está ajeno a todas las situaciones de esta vida, de este mundo. Y ahí es donde vamos. Dios permite todo con un propósito. Dios está en control. Pero precisamente allí quisiera que entonces fuéramos a nuestro segundo punto. El libro de Habacuc nos muestra precisamente, sí, Dios no desconoce la injusticia. Cuando nosotros decimos, Dios, ¿dónde estás cuando hay tanta maldad? No es porque Dios realmente esté escondido. Lo que pasa es que a veces nosotros no comprendemos la verdad, cómo son las cosas realmente. Y Dios sí sabe. Pero en segundo lugar, Dios nos muestra que a pesar de la injusticia de este mundo, esto también Dios lo permite para llevarnos a la fidelidad a Dios. Esto particularmente nos lo muestra el capítulo 2, porque aquí es donde me parece a mí algo tan importante. Aquí de entrada quiero decir, muchas veces las personas, aún nosotros como cristianos, no sabemos lo que es la verdadera fidelidad o fe. Puede traducirse fidelidad o fe. Para nosotros, ¿qué es fe? La semana pasada veía un video y de verdad yo no lo hago porque quiera criticar a las personas o porque esté a toda hora, como decimos, buscando la paja en el otro de los demás. La paja en el ojo de los demás. A veces lo hago porque a mí también me gusta escuchar enseñanzas y yo también quiero ser edificado y tengo que decirlo, tristemente cada que yo escucho enseñanzas sobre la fe siempre es lo mismo. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos lo sabemos en Reina Valera 1960 y todo el mundo cita ese versículo, pero ¿qué significa? Tristemente todo el mundo hace lo mismo con la fe. La fe es sí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mira esa casa que todavía no tienes por la fe y Dios te la va a dar. Al soltero le dicen, mira a tu esposo, a tu esposa por la fe, aunque no lo ves, Dios te lo va a dar. Falsedad, mentira, engaño. Y no estoy diciendo que las personas lo hagan a conciencia, pero el problema es cuando sacamos la palabra de su contexto. Eso no es la fe verdadera. La fe verdadera, creo que si hay un libro que nos la muestra, es el libro de Habacuc. La fe verdadera, ¿saben qué es, mis hermanos? Fe verdadera es creer en Dios, en lo que Él dice, no solamente creer que Dios existe. Todo mundo dice que Dios existe y tienes un montón de personas que dicen, ay, yo amo a Dios, Dios me ama, yo hablo con Él, yo tengo mi relación con Él. Mentira, falsedad, porque creer en Dios no solamente es creer en Él, es creerle a Él. Es creer que lo que Él dice en su palabra es verdad. Y es también confiar en Él, es también descansar en Él y es también creer en Él para que Él mismo nos lleve a ser diferentes. Eso es lo que es verdadera fe. Fe es saber que a este pecador Dios lo ha limpiado por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo y que Dios lo va a llevar a la eternidad donde hay un mundo que no se va a corromper. Eso es fe verdadera. Que Dios me está preparando es un lugar, Cristo, un lugar allá en la eternidad. Una ciudad que no es hecha por manos de hombres. Fe verdadera es creer que aunque este cuerpo hoy se deshiciera, pues Dios lo levanta del polvo y lo coloca en la eternidad. Fe verdadera no es creer que si oro por los muertos se resucitan o que si oro por el enfermo se sana. Fe verdadera es creer que aunque muriera, estoy seguro en los brazos de Dios e iré allá donde Él me ha prometido que estaré por siempre. Fe verdadera es creer que un día nos dará un cuerpo que no se desgastará. Esa es la fe verdadera. Eso es lo que no podemos ver, pero en lo que debemos fundamentar nuestra fe. Precisamente, ¿qué dice Habacuc capítulo 2 versículos 4 al 5? Uno de los versículos más famosos del Antiguo Testamento y de la Biblia. Mira a los orgullosos, dice Dios, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios, o como lo dicen otras traducciones, el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde está el contexto de la fe verdadera.
Precisamente aún en Hebreos, más adelante lo vamos a ver, donde se habla de la fe, el mismo autor a los Hebreos habla de este versículo. Y lo que les decía es un versículo muy citado. Pablo lo cita en Romanos, lo cita en Gálatas. Ahora vamos a ver esto, pero por ahora, ¿qué es lo que dice allí? Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Habacuc? ¿Sabes, Habacuc? Cuando tú ves la maldad y el pecado que te ofende a ti y tú te sientes mal, por eso es que tú dices, ¿hasta cuándo, Dios, vas a dejar que la maldad siga y no haces nada? Pero sabes, uno de los problemas más grandes y que yo odio realmente es el orgullo de las personas. Personas que confían en sí mismos, como dice una parte de la palabra de Dios. Personas que creen que están por el camino correcto, pero son más torcidos que cualquiera. Personas que dicen, ay, sabes, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito a Dios, yo no necesito una iglesia, yo no necesito estudiar la Biblia, yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi propia vida con tal de que yo esté bien con las demás personas. ¿Y quién dice que realmente estamos bien con las demás personas? Esas personas que muchas veces dicen, yo no le hago mal a nadie, yo siempre procuro hacer lo bueno, son personas que hacen cosas que Dios odia y que Dios dice que está mal en su palabra. Pero ahí es donde vamos, como yo creo que no le hago mal a nadie, pero como no me importa a Dios, y eso es orgullo. Son personas que creen que están por el camino correcto, pero su fin es fin de destrucción, es muerte. Así somos a veces nosotros. Decimos que somos cristianos. Lo he dicho muchas veces, ser cristiano no es asistir a un lugar de congregación, no es hacerme bautizar. Ser cristiano y creer en Dios verdaderamente es creer que Él me ha libertado, que me ha salvado, no solo de ir al infierno, sino de mi propia vida, de mi propio orgullo, de mi propio corazón. Creer en Dios verdaderamente es que cada decisión en mi vida, todo lo que yo soy, mientras estoy en esta tierra hasta que llegue a la eternidad, lo he depositado en Dios, pero en la verdad de su palabra, porque el justo por su fe vivirá, o en otras palabras, aquí en el contexto vivirá, es su caminar diario, día tras día. Yo todos los días confío en que Dios me guiará por el camino correcto, todos los días confío en que Dios me va a enseñar su verdad, la verdad de su palabra, y me va a guiar a vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. Eso es fe verdadera. Esa es la vida cristiana. ¿Quieres resumir la vida cristiana? Es eso. Somos salvos por gracia, pero no solamente para no ir al infierno. La mayoría de personas han pensado en la salvación como ir al infierno al final o no ir al infierno al final de mi vida. Sí, eso hace parte, pero eso es lo último. Salvación verdadera es que hoy yo coloco mi confianza verdaderamente en Dios, en el Dios que ha dejado su palabra. Dice, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Señor, transfórmame y cámbiame. Porque sabes, sí, yo hoy no creo en Dios y no conozco su palabra y no quiero vivir conforme a su palabra, de verdad, en un sentido ya estoy en el infierno, porque estoy yendo lejos de Dios, camino a la destrucción, y eso es orgullo. Pero la fe verdadera es decir, Dios, toma mi vida, transfórmame, cámbiame, que cada paso que yo dé en esta tierra sea conforme a tu palabra. Y por supuesto, ahí es donde tengo que conocer a Dios, porque ¿qué dice, por ejemplo, el versículo 5? Un versículo muy fuerte, pero real, mis hermanos, y aquí tenemos que predicar es lo que la Biblia dice. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. ¿Qué pensábamos que iba a decir Dios? Adúlteros, fornicarios, asesinos. Las personas que solamente viven en esta vida para el dinero, para las riquezas. Personas que nunca tienen un tiempo para escuchar un consejo de la palabra de Dios para que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Personas que creen que lo único que tienen y parece ser como que con eso van a ganar el universo entero y la eternidad, solo tienen tiempo para trabajar y para buscar cosas de esta vida. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar, por supuesto. Pero ¿saben qué dice Dios? Personas que solamente viven para la riqueza. ¿Y saben qué es lo que hace el dinero? Es traicionero y vuelve arrogante a las personas. De hecho, ahí es donde vamos. ¿Por qué es que muchas veces estamos tan intranquilos? ¿Por qué es que muchas veces vivimos angustiados, afanados y preocupados? Si somos sinceros, no es por el afán del dinero y de las cosas de esta vida. Precisamente dice, abren su boca tan grande como una tumba y como la muerte, nunca están satisfechos. Y no solamente Dios aquí empieza a hablar de la avaricia, porque en un momento lo va a enfatizar todavía más, sino que allá está también. Cuando nuestra boca, cuando lo que hablamos no es ni siquiera las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros criticamos a veces a las demás personas? Y la pregunta es esa: ¿qué es lo que entonces está saliendo de nuestros labios? ¿La palabra de Dios? ¿Saben? Esto es lo que le está diciendo Dios a Habacuc, porque lo está diciendo en el capítulo 2. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Mira, es que el problema no solamente es la injusticia que tú ves, no solamente es lo que pasa en el tribunal, que yo también lo veo, es lo que pasa en el corazón de las personas. Es lo que pasa aún en aquellos que dicen creer en mí, pero realmente no me conocen ni quieren vivir para mí. Precisamente dice, en su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. El problema es ese, muchas veces no nos damos cuenta que lo que más destruye nuestras vidas es el amor al dinero. Y nos aleja tanto de Dios y de su palabra y de su verdad. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 9? ¿Qué aflicción te espera a ti?
Miremos esto, mis hermanos, que construyes mansiones con dinero deshonesto. Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. Mis hermanos, ¿saben quién es el que nos va a sostener en esta tierra? Dios. ¿Sabes quién es el que va a cuidar tu familia? No es ni siquiera que tú le des una carrera universitaria a tus hijos, aunque si puedes hacerlo, por favor, hazlo. Siempre aclaro para que no vayan a pensar que esto es pecado, que esto es malo o que aquí estoy predicando en contra de esto. El único que nos puede sostener, el único que le puede dar vida y verdadera vida a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, es Dios. Y a veces estamos afanados y preocupados por esta vida y sabes, no, es que si yo no trabajo y por eso tengo 3, 4, 5, 20 trabajos, a veces no duermo, no descanso, estoy afanado. Si estuviéramos más preocupados por el reino de Dios y su justicia, Dios nos añadiría todo lo demás. Y Dios está diciendo, y esto es pecado para mí también. Y esto también es injusticia. Entonces ahí es donde vamos, sí, injusticia en la palabra, porque la Biblia sí nos muestra lo que es la injusticia verdadera. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que es mucha injusticia cuando desgastamos toda nuestra vida solamente por amontonar cosas de esta tierra que no nos llevamos, que se pierden en un mal negocio y al final nos olvidamos de Dios? Eso sí es más injusticia todavía. Ahora, no quiero decir que lo otro tampoco es injusticia, pero lo que Dios está mostrando en su palabra es eso. Eso es lo que Dios está mostrando. No, mis hermanos, la seguridad de tu familia no te la va a dar el dinero. Sí, trabaja porque es honrado y es bueno trabajar, pero cuando yo no tengo tiempo para Dios, para su palabra, cuando a veces mi familia lo único que recibe de mí es dinero, al final hasta los padres, esposos y esposas se decepcionan, porque luego tienes a una persona que solamente está ocupada y preocupada por el dinero. Y sabes, al final, aún tu familia se va a ocupar solamente de eso, porque es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, amigos y vecinos. Pero pueden ver los demás que, aunque cumplimos nuestras labores, aunque queremos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, bien sea en el trabajo secular, en el colegio, en la universidad, pero también nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo y esa pasión por Dios, por su palabra. Lo más que tenemos para compartir con una persona es dinero o es la verdad de Dios. Lo he dicho tantas veces, hoy parece ser que el mundo en el que vivimos, todo el mundo dice que necesita, pero tenemos más de lo que necesitamos. Lo que el mundo realmente necesita es Dios, su palabra, su verdad, ser fieles a Dios, pero caminando en su palabra, en obediencia, aún diciéndole, Dios, yo no puedo caminar en este camino, pero si tú me ayudas y me sostienes, iré seguro hasta el final. Eso es verdadera fidelidad, eso es verdadera fe. ¿Pueden ver otros esto en nosotros? De cierta manera, lo que está haciendo Dios con Habacuc es confrontándolo de una manera muy fuerte. Capítulo 2, versículo 12. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyas ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Una vez más, fue escrito hace 2600 años. No es lo que vivimos día tras día. Y a veces a nosotros se nos pega también eso. Queremos a veces amontonar y cosas de esta vida. Lo quiero decir, si tu afán, mi hermano. Y no quiero decir que no seas mi hermano en Cristo. Y no lo estoy diciendo para nadie en particular, si nuestro afán, mejor, me incluyo, es solamente las cosas de esta vida, lo material. Saben, mis hermanos, al final quiero decirlo, siempre habrá corrupción, siempre habrá maldad, porque empezaremos a descuidar las cosas importantes, empezaremos a descuidar a nuestra familia, empezaremos a descuidar nuestra relación con nuestros seres queridos, empezaremos a descuidar nuestra relación con Dios. Eso es real. Y no estoy diciendo aquí que vamos a perder la salvación. Recordemos que somos una iglesia que creemos que la salvación está segura en las manos de Dios. Israel no está dejando de ser el pueblo de Dios, pero Dios lo va a corregir, porque lo que más le gusta a Dios y en lo que más está interesado Dios con nosotros es llevarnos a la fidelidad, a vivir para Él. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 2, versículos 17 hasta el 20? Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Este versículo me impactaba tanto cuando lo estudiaba. Esta semana estaba estudiando desde el lunes. Y mis hermanos veía ese versículo y decía, Dios mío bendito, y hasta pedía perdón, porque Dios dice que sabe que también está mal. Por ejemplo, aquí está hablando de deforestación. ¿Cuántos de nosotros a veces como cristianos nos acordamos un poquitico de la creación? Cuidar la creación. A veces como cristianos somos los que más derrochamos, los que más consumimos. No nos importa dejar la luz prendida. A mí me pasa, a veces yo prendo todas las luces y mi mamá me dice, ¿pero qué es todo esto? Y ella tiene que venir a apagar las luces. ¿Qué estoy diciendo, mis hermanos? Cuando tú y yo destruimos la creación, a Dios no le gusta eso. ¿Cuántas veces se talan bosques enteros? ¿Saben para qué? Sencillamente para construir una mansión que no necesitamos para realmente vivir. ¿Usted cree que una persona necesita una mansión de 10 hectáreas para vivir? No. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Qué fuerte, ¿no? Lo que decía, ¿cuántas veces nosotros
¿Cuántas veces no? Mejor, nosotros, los seres humanos, somos los mismos que estamos destruyendo este planeta Tierra que Dios creó. ¿No es verdad? Nosotros somos los que exterminamos animales, los que matamos elefantes para construir castillos de marfil. Somos los que matamos y exterminamos al tigre de Bengala para colocarnos abrigos de piel. Eso no quiere decir que no podamos comer, ¿cierto? Que nos tengamos que volver vegetarianos. No, pero el punto es que el hombre destruye la misma creación de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo. Qué fuerte, ¿no? No sé si alguna vez hayamos sido confrontados con esto, pero esto es una verdad fuerte. Aun cuando hacemos daño a los animales, cuando los maltratamos. A Dios no le gusta esto, a Dios no le agrada esto. Estamos dañando, destruyendo su creación. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Entonces, claro, a Dios también le preocupa a los animales. De pronto no llegar al extremo que llegan muchos de creer que un animal es como un ser humano. No, recordemos que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, pero también Dios nos colocó ante la creación, a su imagen, para que cuidáramos la creación, no para que la destruyéramos. Y a veces como cristianos se nos olvida que esto también es un llamado para nosotros. Y aquí viene otro de los puntos más fuertes por los cuales Dios está terriblemente ofendido, y quizás muchos de nosotros podamos venir de ese contexto, porque es donde digo, si vemos, a veces las personas dicen esto, el religioso, ay, yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo oro, yo rezo, pero hacen esto, versículo 18, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres y una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Entonces vemos, Dios odia esto también. A Dios le ofende tanto que haya injusticia en los tribunales. A Dios le ofende tanto que venga un pueblo y acribille a otros, como que un hombre se postre ante un pedazo de hierro o de yeso o de madera y creer que es un Dios. Versículo 19, ¿qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despierten y sálvenos? ¿Qué aflicción? Uno de los pecados más grandes por los cuales Dios mismo arrasó a su pueblo fue la idolatría, porque Israel no escapaba de esto. A imágenes de piedra, mudas, dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. ¿Cuántos de nosotros nos postramos ante ídolos? ¿Cuántos de nosotros venimos de creer que era algo y hablarle a un pedazo de yeso o de piedra? Quizá hoy por la gracia de Dios, pero aquí es donde viene el punto. Quizá hoy por la gracia de Dios hemos entendido esto. Y Dios nos ha llevado a reconocer cuán pecadores hemos sido. Pero nuevamente recordemos que esto se lo está diciendo Dios a Habacuc. ¿Y cómo va a terminar Habacuc? Aunque ya vamos a ir allá, pero me adelanto un poquitico reconociendo, es verdad, todos somos pecadores. Quizás yo nunca he empuñado un arma para matar a otro, pero he ofendido a Dios al postrarme ante un ídolo, a pedirle un pedazo de madera, de piedra, tallada, quizás recubierta de oro, pero que no le da vida. Versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Al final, ¿qué es lo que le dice Dios a Habacuc? Porque ese es el final de ese segundo capítulo, de ese segundo punto. ¿Sabes? Realmente el problema del ser humano, desde los judíos, mi propio pueblo, hasta los babilonios, es que se han olvidado de mí. Porque la tierra debería de guardar reverencia. La tierra debería vivir asombrada y maravillada y postrada delante de mí. Sin embargo, a veces vivimos solo para nosotros. Y eso es lo que Dios le dice a Habacuc, de cierta manera diciéndole, ¿entiendes lo que es realmente la injusticia? Ahora sí lo entiendes, te lo voy a decir. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, porque el libro de Habacuc nos muestra precisamente eso, la verdadera injusticia. Ahí es donde vemos, sí, mucho de lo que vemos es injusticia, pero hay más todavía. Y es la palabra de Dios la que nos revela todo esto. Por eso, en tercer lugar, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Al final, ese es el verdadero punto al que quiere llevar Dios a Habacuc y que quiere llevar Dios a su pueblo y que nos quiere llevar a nosotros. A que confiemos realmente en Dios. Y ya nos lo está mostrando. Dios está en control de la injusticia, de la maldad. Dios está en control del pecado. Y no solamente el pecado que tú y yo vemos y por el cual nos quejamos porque nos hace daño a nosotros, sino del pecado que quizá a veces nosotros ignoramos, pero que ofende terriblemente a Dios. Dios sabe si realmente cada uno de nosotros tenemos una relación verdadera, honesta y sincera. Aquí no estoy hablando, Dios lo sabe, con el corazón de aquí hacia allá. Aquí, cuando yo estaba estudiando esto y en este momento que estoy hablando, le digo, Señor, examíname a mí mismo. Porque puede ser que yo también esté viviendo de apariencias y yo no tenga una relación verdadera contigo. Puede ser que yo, Alex, aún como pastor y predicador, esté solamente afanado y preocupado por las cosas de esta vida y lo único que me importe sea recibir una ofrenda y pagar los servicios, pero tú sabes si lo que realmente a Alex le importa es tener una relación con Dios. Yo puedo aquí aparentar que sé mucha Biblia, pero al final no tener a Dios en mi corazón, en mi vida. Pero ¿saben cómo sabemos si realmente Dios está en nosotros? Porque confiamos en Dios.
Porque a pesar de la maldad y el pecado de este mundo decimos, Dios es real, Dios existe, Dios está obrando. Porque a pesar de todo esto nosotros queremos vivir en fidelidad a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Saben por qué Dios aún permite esa maldad? Porque ahí es donde vamos. Porque muchas veces cuando nosotros queremos vivir para Dios, obedeciéndolo, esperando solamente recibir algo a cambio, Dios odia también eso. Eso se llama religiosidad. Tú y yo deberíamos desear vivir para Dios, aunque las cosas no cambiaran. Tú y yo deberíamos desear obedecer a Dios no por el beneficio que tiene obedecer a Dios. Por eso entonces en la religión tú das dinero para que Dios te dé más dinero. Por eso en la religión tú te congregas para que Dios te bendiga en la semana. Por eso en la religión tú oras para que te vaya bien en el trabajo. ¿Y saben cuál es el punto? No deberíamos hacer nada de eso por lo que Dios nos retribuya, sino porque lo amamos. Oramos porque lo extrañamos y queremos hablar con Él. Y no solamente oramos para pedirle cosas, sino decirle, Señor, yo quiero ser más como Cristo, tu amado Hijo. Señor, yo quiero vivir en ti, yo quiero confiar en ti. No importa si no me das cosas en esta vida. Es más, yo estoy viendo el mundo, la maldad a mi alrededor y sabes, ya no voy a criticar más esa maldad porque si tú no me hubieras alcanzado, yo sería igual. Y más bien lo que quiero es, a pesar del mundo de corrupción en el que vivo, Señor, transfórmame, cámbiame. Y no quiero hacerlo para que me bendigas, no quiero hacerlo para que me llenes los bolsillos de dinero, porque la verdadera bendición es tenerte a ti y confiar en ti, aún en los buenos y malos tiempos. ¿Cómo vemos esto en el capítulo 3? Aunque vamos a ver un par de versículos del capítulo 2, Dios dijo esto, entonces, capítulo 2, versículos 2 y 3, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y allí es donde Dios entonces a Habacuc le habla de lo que es la fe verdadera. Ahí viene, el justo por la fe vivirá. El versículo 4 del capítulo 2, al cual volveremos más adelante. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es que el justo por la fe vivirá? Lo que decía no es que tú vives confiando en Dios, que Él te va a dar esa casa, ese carro, ese esposo, esa esposa. Si nos da esas cosas bien, pero eso no es lo importante. Confiar en Dios es decir, Señor, yo quiero vivir para ti, porque sé que hay una eternidad. Porque un día tú traerás un mundo lleno de justicia y perfección y allí es donde yo quiero estar. Yo sé que mientras esté en esta tierra habrá dolor, habrá angustia, habrá aflicciones, habrá injusticia. Pero sé que un día llegaré a la eternidad donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni injusticia, ni maldad y allá es a donde yo quiero estar. Pero mientras llego allá yo quiero caminar confiando en ti. Y Dios dice, parece que va a tardar, pero te lo aseguro, en su momento llegará. Así que escríbelo, porque es necesario que lo escribas, ya que esto debe quedar grabado, porque esto no va a suceder ahora. Para las personas puede ser que se tarde, pero en mi propósito es perfecto y llegará el momento en que esto se cumpla. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 3, versículos 2 al 5? Cuando Habacuc entendió esto, ¿qué dijo? He oído todo acerca de ti, Señor. En otras palabras, perdóname, Señor, esto era lo que yo necesitaba realmente escuchar. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Estoy maravillado porque ahora entiendo que le pasó lo mismo que a Job. De oídas te había oído. Ahora sé que mi percepción de cómo son las cosas solo es una percepción humana. Y claro, yo veo la injusticia, pero a veces solo la injusticia que en un sentido me conviene. Pero no veo la maldad del mundo, Señor, estoy maravillado. En este momento de profunda necesidad. Me encanta esto. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo. Recuerda tu misericordia. ¿Saben qué termina diciendo Habacuc? Es una oración, me encanta. Ahí es donde vamos, oraciones verdaderas. ¿Saben qué dice Habacuc? Misericordia, Señor. Ahora entiendo, no es justicia lo que debo pedir. Porque donde empiece a pedir justicia, que era lo que estaba haciendo, ahora me doy cuenta que todos estaríamos exterminados. Si Dios descargara en este momento su justa ira sobre nosotros como lo veíamos hace 8 días, mis hermanos, ninguno de nosotros estaría con vida. ¿Saben a qué apela ahora Habacuc? La misericordia. A lo que no merecemos. Señor, ya no es como, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes? Muchas veces nosotros hemos tenido ese concepto, ¿cierto? Señor, hazme justicia, y Señor, y aplasta al enemigo. Y ¿saben qué nos enseña Dios? ¿Qué le enseñó Dios a Habacuc? Mejor pide misericordia, porque si tú no eres destruido, y si tú haces parte de mis hijos, y si quizá tú no eres tan malo como el otro, es por mi misericordia, porque yo te he sostenido. Entonces, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Param,
Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. ¿Qué está diciendo Habacuc? Lo que yo ahora quiero es cantar y alabar tu nombre, exaltar tu nombre, porque ahora entiendo, tu misericordia es tan grande que lo único que puedo hacer es alabarte. Versículo 4, su llegada es radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Y aquí viene el versículo 5. Y esto que acabamos de leer, yo lo cantaba en el pasado, era una canción, o es una canción y yo la cantaba. Y parecía muy bonita, pero ¿saben de qué está hablando aquí Habacuc? Versículo 5, la pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. ¿Saben qué termina diciendo Habacuc? Voy a alabarte, aun cuando viene la destrucción. Voy a alabarte aun cuando viene el coronavirus, porque el coronavirus, así lo hayan creado los chinos, Dios lo permitió. Voy a alabarte si hay cosas buenas o no hay cosas buenas, porque al final yo no merezco nada y lo único que tengo de parte tuya se llama misericordia, gracia. Y mis hermanos, veamos lo que dice el capítulo 3, versículo 8. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. ¿Qué versículo tan fuerte? ¿Saben qué hace ahora Habacuc en su oración? No sé si quizá abrió una página de la Biblia o recordó esa historia que quizá le habían contado y se sabía de memoria. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó por el Mar Rojo? No alcanzo a imaginar esa escena cuando el mar se abre en dos y el pueblo pasa en seco, pero el mismo mar que se abrió en dos para que el pueblo pasara y fuera liberado, fue el mismo mar que luego se cerró con violencia y destruyó a los enemigos de Dios. Y mientras de un lado los hijos de Dios estaban cantando la victoria de Dios, del otro lado seguramente que no estaban cantando victoria. Y eso es lo que ahora ha reconocido Habacuc. Aun cuando viene el juicio de Dios, aun cuando viene el coronavirus, Dios está en control y Dios sabe por qué lo está haciendo. Y alabemos a Dios. Y si hoy tenemos vida, si hemos pasado al otro lado es por gracia, no es porque seamos mejores. Porque al final, tarde o temprano, todos pasaremos, sea por el coronavirus o sea por lo que sea por un terremoto, una inundación o porque este cuerpo se desgaste o porque quizá, aunque parezca tan fuerte, este corazón deje de latir o un riñón o un pulmón deje de funcionar, no lo sé, alguna cosa de este cuerpo tarde o temprano dejará de funcionar y pasaremos a la eternidad, pero verdadera fe es saber que Dios nos está preparando un lugar para estar con Él por siempre. Mis hermanos, precisamente en el versículo 11 del capítulo 3 dice, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Es una referencia al capítulo 10 de Josué. ¿Recuerdan que una vez en esa batalla donde el pueblo de Israel debía ganar y se estaba oscureciendo, Josué dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna en el valle de Jalón, y dice que ese fue el día más largo que ha existido en toda la historia del universo? El sol y la luna se detuvieron y los astrónomos dicen que si eso es verdad, y por supuesto que lo es, pero ellos cuestionan, se tuvo que haber detenido el universo entero y Dios lo hizo para que el pueblo de Israel peleara y destruyera a sus enemigos. Y Dios hizo milagros para que el pueblo de Israel venciera, pero ya había otros que estaban siendo asesinados. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Habacuc? Al final entiendo. Tú no haces nada por casualidad y tú estás en control de todo, de la misma creación. Tú estás trayendo justicia aún en medio de la injusticia. Tú estás obrando y tú eres un Dios maravilloso, poderoso, glorioso, impresionante. Precisamente saben cómo termina el libro de Habacuc. Es muy posiblemente que lo sepan, porque alguien lo convirtió en canción. Pero ojalá uno no solo cantara la canción, sino entendiera el contexto de todo esto. ¿Sabe qué termina diciendo Habacuc? En el capítulo 3, versículos 17 al 19, el final del libro. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos se queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Quién quisiera eso? Versículo 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis hermanos, de verdad, esto es impresionante. ¿Saben qué dice Habacuc al final, cuando Dios lo confronta de esta manera? Que Dios me haya salvado, que sea su hijo, que sea parte de su pueblo, eso es lo que me debe llenar de alegría. Aunque la higuera, uno de los alimentos más comunes de la antigüedad, es como si dijéramos, aunque no hubiera arroz en nuestra mesa, aunque las uvas, el vino, aunque ni siquiera tuviéramos un vaso de agua para beber, aunque, como dice allí, la cosecha se pierda. A veces es lo que decimos, ¿cierto? Nosotros estamos en un contexto cafetero y la cosecha estuvo bien mala, pero Dios nos dio alimento, nos dio comida. Y a veces vivimos más quejándonos
que alabando a Dios, porque no solamente nos ha sostenido en esta vida, en esta tierra, Él nos ha dado lo más grande, vida eterna, salvación. Habacuc dice, gracias Dios por salvarme. Que esto sea lo que alegre mi vida, que esto sea lo que me goce, que esto sea lo que me lleve a alabarte, aunque esté la pestilencia, aunque la cosecha no haya dado su fruto, aunque los rebaños se hayan muerto, pero me voy a gozar en ti. Versículo 19, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Otro versículo que se convirtieron en canción, pero torcida. Yo la cantaba también. Aquí, ¿saben cuál es la analogía? No sé si lo hayas visto. Yo lo sé porque a mi papá le gusta mucho ver estos canales donde presentan animales y todo eso. Estos animales son capaces literalmente de trepar unas paredes. No sé qué es lo que tienen en los cascos, pero ellos suben y eso lo que significa es peligro. Ellos, un solo pie en falso, se despeñan. Pero Dios les dio la habilidad de aferrarse a esas rocas y de escalar. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero ¿escalar en qué contexto? Muchos han cantado esta canción pensando que es el triunfo, la victoria. Ay, sabes, me sanó la enfermedad, me gradué. Esas cosas son buenas, debemos celebrar. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo aquí Habacuc? Aunque yo esté en el despeñadero, al final no voy a tener temor porque al final sé que la verdadera condenación ya no es para mí. Soy salvo por la gracia de Dios. Porque en esta tierra muchas veces tendré que colocar mis pies sobre esas rocas y parece que me voy a ir abajo, pero no, hay uno que me sostiene. Y aquí él ya no está hablando de lo material porque acaba de decir, aunque lo material se acabe, aquí él está hablando de salvación. Aquí él sabe que el que lo va a sostener hasta el final y lo va a llevar a la gloria eterna, aunque quizá el camino parezca un despeñadero, es Dios, porque Dios le va a dar esos pies para estar firme. ¿Pero por qué? Porque él está reconociendo que al final Dios es soberano. Él está reconociendo que hasta quizás esas dificultades Dios las ha traído para corregirlo, para disciplinarlo, y por eso él termina diciendo, voy a alabar a Dios. Voy a exaltar a mi Dios. Y esta sería entonces la pregunta. ¿Cómo habla esto a nuestras vidas? ¿Cómo el libro de Habacuc habla a nuestras vidas y nos muestra el Evangelio? Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Nuevamente, Cristo no vino a morir en esa cruz para que tú y yo tengamos una vida perfecta en esta tierra. Él vino para darnos aquello que alegró a Habacuc, salvación. Él fue a morir en esa cruz para decirnos, pero yo te voy a llevar a mi eternidad. ¿Saben qué dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13? Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Cuál es tu fe verdadera? ¿Cuál es tu confianza en Dios? Porque hoy tú puedes alabar a Dios aún en el problema y en la dificultad, o aunque quizá haya escasez o abundancia. Porque sabes que lo que Cristo vino a hacer en esa cruz fue darnos esta promesa. Esta es la fe verdadera. Si lees el capítulo 11 de Hebreos, el famoso capítulo de la fe, dice que allí también hubo personas que anduvieron desnudas en este mundo, que anduvieron metidas en cuevas, no tenían un techo, no tenían un hogar, no tenían ni siquiera para vestirse. Y allí dice que son los héroes de la fe, son ejemplos de fe. De esos nunca te predican en iglesias carismáticas, porque para ellos eso no es ejemplo de fe. De hecho dice personas de las cuales este mundo no era digno, porque al final Dios es el que sabe lo real. Dios sabe si tenemos o no tenemos para vestir o para comprar lujos o esas cosas de esta vida. Al final Él sabe si lo tenemos a Él, y tenerlo a Él es lo más grande. Porque al final, como dice el apóstol Pedro, lo que nos entusiasma, como dijo Habacuc, lo que nos trae alegría es que tú y yo hoy podemos esperar cielos nuevos y tierra nueva. Saben, la justicia no va a llegar porque cuidemos el medio ambiente, aunque como lo vimos hoy, hay que cuidarlo. La justicia no va a llegar porque quizá tú y yo lleguemos a ser el juez del Tribunal de Justicia en la República de Colombia, aunque si puedes llegar a hacerlo, haz ese trabajo lo mejor que puedas hacerlo. Va a llegar el día que Cristo regrese y traiga cielos nuevos y tierra nueva, porque la primera vez que Él vino a pagar por nuestras injusticias, para que a estos injustos, a estos pecadores, como ya nos lo ha mostrado la palabra, porque sé que ninguno de nosotros escapa de la maldad, para que a nosotros Dios nos haya tenido misericordia y nos haya prometido esto. ¿Es lo que esperas con entusiasmo? Cielos nuevos y tierra nueva, un mundo lleno de la justicia de Dios. Un día llegará, pero será en la eternidad. Por eso que dice Hebreos 10:38, antes de llegar al capítulo 11 de la fe, recordemos que los capítulos no son correctos. Mis justos vivirán por la fe. Está citando a Habacuc 2:4, pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Qué es lo que está diciendo allí la palabra de Dios? Y luego va a mostrar los héroes de la fe. Hombres que caminaron como viendo lo invisible.
Hombres que no necesitaron una señal para creer que hay un Dios. Hombres que entendieron como Moisés que al final las riquezas de Egipto no lo eran todo, porque al final si se moría lo más que podían hacer por él era embalsamarlo y quizá hoy sería una momia allá en Egipto, en las pirámides. Pero ¿saben dónde está Moisés hoy? En la eternidad. Con Cristo. ¿Cómo lo sabes? Pues allá apareció en la transfiguración con Cristo. Moisés y Elías. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde están los héroes de la fe? Llegaron allá a esa mansión de gloria. Hacia allá nos está conduciendo Dios. Por eso es lo que dice. Coloquemos nuestra mirada en Cristo. Romanos 1:17. Esa buena noticia o evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Citando Habacuc 2:4. ¿Pero qué está diciendo Pablo allí? El evangelio. Lo que Dios le dijo a Habacuc fue el evangelio. Coloca mi mirada en mí, confía en mí, que yo te voy a llevar a la eternidad. A la final que no te preocupe tanto Judá o Babilonia o el juez o el profeta falso, que yo esté contigo es lo importante. Y Pablo dice, ese es el evangelio. Dios nos ha hecho justos ante sus ojos porque no somos buenos, porque no somos justos. Pero Él pagó el más alto precio para salvarnos. Precisamente en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Pablo lo repite y con este versículo quiero terminar. Pablo dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, Habacuc 2:4, es por medio de la fe que el justo tiene vida. A la luz de la palabra de Dios, ¿alguien podría entonces aquí decir que realmente es justo? Somos injustos en nuestra propia justicia. Pero al colocar nuestra fe en Cristo, Dios a ti y a mí nos ha hecho justos para regalarnos la eternidad y para asegurarnos que nos va a llevar al cielo. Pero mientras llegamos allá, digamos del Señor, llévame a vivir esta vida cristiana conforme a tu propósito y voluntad, creyendo realmente en ti, confiando que aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque allá los animales o la cosecha se pierda, Señor, que eso no sea lo que me importe, que yo me pueda gozar en ti, en tu salvación, en que ya me has dado lo más grande, enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para salvar a este pecador. Quiera Dios que a pesar de la injusticia que hay en el mundo, que la palabra de Dios nos la muestra, injusticia en la palabra, como es el título de esta enseñanza, sea una realidad que hoy nos diga, Señor, gracias por salvarnos, porque nosotros hacíamos parte de esa injusticia. ¿Quisieras terminar dándole gracias a Dios por su salvación y decirle que esta sea mi alegría todos los días? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra bendita. Gracias por este libro maravilloso. Gracias porque quizá nosotros podríamos estar como Habacuc, mirando alrededor y viendo la injusticia y la maldad y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿y por qué no haces algo? Gracias por recordarnos que ya hiciste algo, hiciste lo más grande. Enviaste a tu Hijo desde el mismo cielo a morir por estos pecadores. Sin importar si hay vino, sin importar si hay alimento, o vestido, o una casa. Gracias, Padre, porque hoy nos has dado el mejor alimento, el alimento espiritual. Gracias, Padre, porque nos has dado el mejor vestido, vestiduras de justicia, de santidad, a pesar de que somos pecadores. Gracias, Padre, porque nos has dado la mansión más grande. Primero has hecho de nosotros, a través de tu Espíritu, templos de tu Santo Espíritu. Y porque nos has prometido que hay una mansión allá que nos espera a tu lado. Que esta sea la alegría todos los días de nuestra vida. Que como dijo Habacuc, y nos unamos, sí, un profeta del Antiguo Testamento, pero a quien tú le hablaste tu evangelio, que podamos vivir por la fe. Justos, no en nuestra justicia, justos por tu gracia bendita, pero a la vez deseando vivir cada día en obediencia y santidad, no para ganarnos este regalo de la salvación, sino al contrario, alegrándonos por tu salvación y entendiendo que la eternidad es nuestro hogar, pero que a la vez mientras lleguemos allá, por favor, permítenos vivir en luz, poder compartir este evangelio con otros a nuestro alrededor, poder enseñar a otros lo que es el verdadero evangelio, la verdadera fe, confianza en que tú nos sostendrás en esta vida hasta el final, que Cristo no vino para darnos comodidad en esta vida, aunque gracias por todas esas provisiones, sino que Cristo vino para darnos lo más grande, salvación. Por favor, Padre, finalmente, que esta sea nuestra alegría, día tras día, en fe, en Cristo Jesús, hasta el final, al llegar a la eternidad, para tu gloria. Amén y amén.